Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Alabado y glorificado el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida al Espíritu Santo, porque Él es el que lleva la palabra a través de nuestros vasos. Él es el que confirma la palabra del Señor a todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Hemos estado en las últimas transmisiones hablando acerca del Espíritu Santo. Ahora nos toca esta lección muy importante, como es alcanzando la madurez. Alcanzando la madurez espiritual. Tenemos una referencia bíblica acá que es muy importante, en Hebreos capítulo número 5. Dice la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a la letra dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales como que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera, amado pueblo de Dios, amados consiervos del Señor, amada iglesia, amados amigos, que para poder obtener madurez espiritual debemos de ser prontos para oír, tal como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Prontos para oír y tardos para hablar. Para poder alcanzar la madurez debemos de tener los sentidos espirituales ejercitados con un discernimiento. ¿Qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal? La situación ha sido que la iglesia ha creído por muchos años, ¿verdad?, que la madurez consiste en los dones. Y si nosotros miramos algunos ejemplos bíblicos, vamos a encontrar que el hecho de que fluya usted en los dones, eso no es un crédito para decir que usted ya alcanzó la madurez. Si nos vamos nosotros, ¿verdad?, a la carta de los Corintios, vamos a encontrar ahí ejemplos que verdaderamente quitan el velo de creer que al fluir en dones es porque ya alcanzó la madurez. La madurez no está fundamentada en los dones. Y nosotros vamos a mirar aquí unos ejemplos que hay aquí en esta carta, la primera carta a los Corintios. Dice así de la siguiente manera, en el capítulo número 1. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire cómo dicen: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta ningún don, esperando también la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos nosotros al verso 2, dice, estoy en el capítulo 1 de Corintios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, está diciendo aquí, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes los santificados, ustedes los santos, y le está diciendo, ustedes no les hace falta ningún don, han sido enriquecidos en toda ciencia y en todo don. Si nosotros miráramos, ¿verdad?, solamente ese capítulo, nosotros pudiésemos decir que de todas los escritos que Pablo hizo, de todas las cartas paulinas, pudiéramos quedarnos nosotros con un concepto que la iglesia de Corinto era la más espiritual. Si nosotros quedáramos solo en ese capítulo 1, ¿verdad? Porque ellos manifestaban los dones, ellos fluían en los dones, ellos eran ricos en ciencia, en toda palabra, en todo don. Pero cuando nosotros ya vamos al capítulo 3, ya la situación ahí prácticamente se rompe el velo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, que era prácticamente el mentor, que fue el fundador de todas estas iglesias, él no se fiaba porque ellos fluyeran en los dones, porque la mayoría precisamente, ¿verdad?, a eso es que le llama espiritualidad, al fluir de los dones, a la manifestación de los dones. Ellos dicen, esa persona sí, mire cómo fluye con ese don. Ahora miremos ya el capítulo 3. En el capítulo 3 ya la situación cambia totalmente. Dice así de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Ahí está, no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Esto nos deja al descubierto que el fluir de los dones no es porque la persona ha alcanzado la madurez espiritual. Os di a beber leche y no viandas, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues teniendo entre vosotros celos, la manifestación de ser un niño inexperto, ¿verdad? Pero teniendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Entonces miramos nosotros acá que ya en este capítulo 3 queda bien establecido el fundamento de la palabra del Señor, que los corintios no habían alcanzado la madurez espiritual. Ellos seguían siendo carnales, seguían siendo niños. No les podía Pablo hablarles, ¿verdad?, profundidades de la palabra de Dios. No les podía hablar revelaciones más profundas, porque ellos no las podían discernir, no las podían digerir espiritualmente, y eso los dejaba en una posición, ¿verdad?, de carnales y de niños espirituales. Amado pueblo de Dios, ¿cómo camina la iglesia en la actualidad? La iglesia en la actualidad, ¿verdad?, prácticamente por eso es que hay un mover fuerte en cuanto a la apostasía, porque ellos le llaman espiritualidad a cualquier don, a cualquier manifestación, le llaman
le llaman que es espiritualidad. Eso verdaderamente solamente es un fluir de los dones sobrenaturales, pero que puede ser de parte del enemigo o que puede ser de parte del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros nos vamos más adelante y profundizamos más en esta carta de los Corintios, usted va a encontrar ahí que sucedían cosas terribles. Ellos tenían abuso en cuanto a la Santa Cena. Abusaron de una manera que Pablo les dijo, bueno, algunos se enfermaron y otros ya partieron. Pablo incluso tuvo que entregar algunos a Satanás para que el alma pudiera ser salva. Otros había un caso de inmoralidad que era muy terrible, cuando una persona pues se había acostado con la esposa prácticamente, ¿verdad? Con la esposa. Entonces miramos, ¿verdad? Que este capítulo 1 prácticamente, si nosotros nos quedamos solamente ahí, pues diríamos verdaderamente, esta es la carta más espiritual. Pero no, ellos no habían alcanzado la madurez. ¿Cómo camina ahora, verdad, en la actualidad? ¿Cómo camina ahora el pueblo de Dios? ¿Cómo camina ahora, verdad, todos aquellos que ellos dicen que tienen un llamado ministerial? Ellos solo caminan pues concentrados que van a fluir en el don, concentrados, verdad, que tienen que fluir en ese don, pero no ponen atención, ¿verdad?, a la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad consiste en que haya fruto en nuestra vida, y que haya fruto no solamente en el trabajo que estamos haciendo, si es como pastor, si es como evangelista, si es como misionero, sino que haya fruto que se manifieste en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando esto está manifestado en nuestra vida, entonces podemos decir que estamos alcanzando la madurez, que vamos, ¿verdad?, siguiendo ese blanco que es Cristo Jesús, ¿verdad?, para llegarnos pues para llegar a ser semejantes a Jesucristo en cuanto a su carácter, en cuanto a la manifestación que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿verdad?, en cuanto el fruto del Espíritu Santo. Es por eso, amado pueblo de Dios, que ahora pues en este tiempo actual la apostasía pues prácticamente es el pan de cada día. La apostasía en millares de púlpitos en el mundo entero, ¿verdad?, porque solamente estamos enfocados en fluir en los dones, Los dones no va nunca a decirle a usted que verdaderamente usted tiene algún crecimiento espiritual. El fruto a usted siempre va a ser como un termómetro hasta dónde ha llegado su alcance espiritual, a dónde manifiesta usted la verdadera espiritualidad. Vamos a ir a un pasaje, por favor. Vamos a ir a un pasaje más, a Mateo capítulo número 7. Es un pasaje que puede estremecer a cualquiera que tengamos temor de Dios en nuestra vida, que tengamos temor de Dios en nuestro corazón. Es un pasaje que Jesucristo mismo está hablando de una manera directa, ¿verdad? Está hablando para sus discípulos y está hablando para sus contemporáneos, y habla también lo que va a pasar, ¿verdad?, en el futuro. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Alguien que ha alcanzado la madurez,
aparte de que sabe oír la palabra de Dios, que es pronto para oír y tardo para hablar, alguien que ha alcanzado la madurez, aparte que tiene un discernimiento del bien y del mal, alguien que ha alcanzado la madurez, que ya tiene sus sentidos espirituales bien ejercitados y ya no solo quiere leche espiritual, ¿verdad? Los primeros rudimentos, sino que quiere una palabra refrescante, una palabra que verdaderamente llene las expectativas, quiere los remas de Dios, ¿verdad? Una palabra poderosa de impacto. Entonces miremos por favor acá, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire aquí está, ¿ve? Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice acá, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto prácticamente abarca casi toda la manifestación de los dones, ¿verdad? Casi toda la manifestación de los dones espirituales, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, profeticé en tu nombre, y se cumplieron las profecías, se cumplieron, Señor. Y muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, eché fuera demonios en tu nombre. Y vendrán, ¿verdad?, millares de estas personas que pensando que habían alcanzado la madurez, que van a venir a Jesucristo y le van a decir, Señor, tuve cruzadas, tuve congresos, tuve, Señor, seminarios, tuve, Señor, recorriendo el mundo entero. Y, Señor, hubieron señales, hubieron maravillas, hubieron milagros. Por favor, yo se lo vuelvo a leer acá porque yo estoy leyendo mi Biblia. Acá. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Repito, estas tres manifestaciones abarcan casi toda la manifestación de los dones espirituales. Echar fuera demonios, profetizar y sanar los enfermos, ¿verdad? Hacer señales, maravillas y milagros. Y mire por favor la respuesta. Esto es, como le digo, a los que tenemos ese temor al Señor, ese respeto al Señor, esto es prácticamente nos hace algo, pues hace un impacto en nuestra vida, en nuestro corazón, como para poder tener esa meta de alcanzar la madurez. Entonces mire lo que contestará el Señor. Mire, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay un montón de preguntas, ¿verdad? Porque están diciendo acá, Señor, en tu nombre profetizamos. Por favor, yo vuelvo a leer esta escritura porque esta es poderosa de este tema que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Cómo alcanzar la madurez, cómo alcanzar la verdadera madurez y para poder ser libre de la manifestación y del espíritu de la apostasía. Entonces mire por favor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán, mire, muchos, no está diciendo de unos poquitos, muchos, ¿verdad? Me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre, Señor? ¿No echamos fuera demonio en tu nombre? ¿No hicimos milagro en tu nombre? ¿Qué significa esto? Que la madurez no está en los dones, como la iglesia en el pasado y en la actualidad lo ha creído que así es, que piensa que el hombre más maduro es el que profetiza, la mujer más madura es la profetisa de la iglesia, el hombre más maduro es el que echa fuera demonios, el más maduro, hemos creído por muchos años eso, es el que hace milagros, el que llena un estadio, el que llena los coliseos y hace milagros. Pero mire lo que contesta Jesucristo. Y entonces les declararé, estoy en Mateo 7 del 21 al 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque los dones simplemente son para los demás.
el fruto es para nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. La templanza es un sinónimo de dominio propio. Oh, cuánto necesitamos el dominio propio en este tiempo de escándalos que hay ahorita por todos lados, ¿verdad? Necesitamos la templanza, el dominio propio. ¿Ah? Dominio propio no solamente para evitar los pecados inmorales, dominio propio para poner cuchillo en la garganta y no volvernos, ¿verdad?, glotones. Dominio propio para saber nosotros a quién escuchamos, a quién miramos, a quién oímos. Tener dominio propio en todo lo que es nuestra vida. Entonces, de eso se trata, amado pueblo del Señor, que ya es tiempo que nosotros hagamos énfasis en la verdadera madurez. La verdadera madurez no son los dones. Ahorita yo se lo pude registrar leyendo Hebreos, ¿verdad?, donde dice que está diciendo el escritor a los Hebreos, ustedes son inexpertos todavía, ¿verdad?, y están en los primeros rudimentos porque todavía no han alcanzado la madurez. Mire qué cosa. Y no tienen discernimiento entre cuál es lo bueno y cuál es lo malo, entre el bien y el mal. Y luego fuimos a Corintios, donde el apóstol Pablo le dice en el capítulo 1, ustedes los santos, ustedes los santificados, a ustedes no les hace falta ningún don, Corintios. Bueno, cuando miramos ese capítulo 1, uno da un aplauso y dice, gloria a Dios, estos sí son espirituales. Pero cuando ya va al 3, Pablo les dice, ustedes son carnales, Corintios, porque entre ustedes hay celos, hay envidia, hay contienda. Unos de ustedes están diciendo, yo soy de Pablo. Otros están diciendo, yo soy de Apolo. Otros están diciendo, yo soy de Cristo. Y en ustedes hay una atmósfera de carnalidad. Y por eso es que yo no le puedo dar profundidades de la palabra. No les di a beber leche, porque ustedes no pueden digerir y ni pueden discernir la profundidad de la palabra. Eso es cuando nosotros fundamentamos el ministerio o nuestra vida solamente en los dones. Los dones tienen su lugar, ¿verdad? Porque la iglesia, para que sea efectiva, debe manifestar los dones. Pero mucho cuidado, porque esta profecía se va a cumplir. Esta es una profecía que dice que muchos vendrán en aquel tiempo. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, se cumplieron mis profecías. Pero como el Señor no lo podemos impresionar nosotros. Señor, fíjate que echamos fuera demonios. Me salió uno ahí que tenía legión, igual el gadareno, y lo partimos. Ese demonio se destruyó, se fue. Señor, llenamos coliseos, llenamos estadios, y hubieron señales, maravillas y milagros. Pero el Señor va a decir, yo nunca los conocí a ustedes. Ustedes siempre fueron hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir el Señor en ese momento? ¿Verdad? Porque esa es una profecía para el futuro. ¿Qué quiere decir? Ustedes se quedaron con los dones, pero no les importó la madurez espiritual. Cómo alcanzar la madurez espiritual. Así ha caminado la iglesia, amados consiervos del Señor. Así ha ido la iglesia, así ha caminado, solamente, ¿verdad?, prácticamente poniendo un fundamento, los dones, pero no me he puesto énfasis en lo que es el fruto que es para nosotros, que el fruto que es para... Y mire, por favor, y si usted viene, ¿verdad?, y ese fruto que prácticamente es un gajo de 9, ¿verdad?, el fruto, amor, gozo, paz, amor, gozo y paz. Mire bien eso, por favor, amor, gozo y paz. Eso tienen que ver con Dios. Ahora, paciencia, benignidad, bondad, tienen que ver con el prójimo. Ahora, los últimos 3, fe, mansedumbre y dominio propio, tienen que ver con nosotros. Entonces, amado pueblo de Dios, estamos en un tiempo de expectativa donde la apostasía apenas ahorita ha comenzado a surgir, donde usted va a mirar manifestaciones poderosas de señales, maravillas y milagros, y muchos pastores caerán en la trampa, haciendo llamada a esta gente, ¿verdad? Venga a sacarme campaña, venga que aquí lo necesito, porque usted tiene señales, maravillas y milagros.
Cuidado, porque la verdadera madurez no se pesa así. La verdadera madurez se pesa por el fruto. Ese es el termómetro del verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? El peso del fruto del Espíritu Santo, para que no se cumpla esta escritura de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Espíritu Santo me decía que estas 3 manifestaciones abarcan los 9 dones del Espíritu: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lengua, profecía, interpretación de lengua, y luego, ¿verdad?, el don de fe, el de sanidades y milagro. Estos 3 abarcan eso. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El Espíritu Santo me ministraba, ¿verdad?, eso, que estos 3 abarcan los 9 dones. Pero ¿qué contesta el Señor? Esta es una profecía que ya pronto tiene cumplimiento. ¿Qué va a contestar? Mire, entonces les declararé, Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque fluían en los dones, pero ellos no tenían el fruto del Espíritu. Escúcheme bien, esto es muy importante para la iglesia actual, ¿verdad? Y no estar pensando que el hecho de que usted está fluyendo en los dones, usted es maduro espiritualmente. No. Se es maduro espiritualmente, repito, ¿verdad?, con la base bíblica que tomamos al principio de Hebreos, cuando tenemos los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, cuando somos prontos para oír. Escúcheme bien, por favor. Cuando somos prontos para oír, cuando ya no estamos alcanzando solo la leche espiritual de los primeros rudimentos, sino que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, tenemos esa hambre y esa sed de una palabra más revelada, de una palabra, ¿verdad?, que verdaderamente venga a entrenar y a darnos formación en nuestra vida. Y luego, como dice aquí este pasaje, nos interesa la voluntad de Dios. Por eso dice, muchos me dirán en aquel nombre, Señor, Señor. Pero el Señor dirá, bueno, tú me estás diciendo Señor, Señor, pero nunca te interesó mi voluntad. Amado pueblo de Dios, de manera entonces que tenemos que nosotros entrenar al pueblo del Señor en lo que es la verdadera madurez. Los dones son importantes, tienen su lugar, pero escúcheme por favor, aún Moisés manifestó el don de milagros. Si usted ve las escrituras, ese don de milagros que manifestó Moisés, le costó no entrar a la tierra prometida. Le costó, ¿verdad?, que Dios oficializara, ¿verdad?, prácticamente donde iba a sepultar a Moisés, porque eso pues se constituye un misterio. Dios mismo lo sepultó, ¿me explico? Dios mismo lo sepultó a Moisés. A Moisés le costó, no era eso el plan era que Moisés entrara a la tierra prometida, pero él usó mal el don de milagros, ¿me explico? Ahora usted preguntará, ¿qué de Judas? Judas fue enviado por Jesucristo y Judas fue usado en señales, en maravillas, en milagros, resucitó muerto. Pero ¿qué pasó con Judas? Todos conocemos la historia. Traiciona a Jesús, se ahorca y lo más probable, según lo profético de la Biblia, que Judas se perdió, ¿verdad?, ese propósito, esa asignación de estar sentado en los tronos de Dios como los 12 apóstoles. Lo perdió Judas. Entonces eso me da a entender a mí que la madurez no está en los dones. La madurez está en el carácter. La madurez está cuando hemos sido seducidos y poseídos por los frutos
del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, amor, gozo, paz tienen que ver con Dios. Paciencia, benignidad, bondad tienen que ver con el prójimo. Fe, mansedumbre y dominio propio, templanza, tienen que ver con nosotros. Así es que, amado pueblo de Dios, este es un consejo muy oportuno para este tiempo. Usted sepa discernir a quién está subiendo al púlpito. Sepa discernir. Yo sufrí muchos dolores de cabeza durante fui presbítero por muchos años, ¿verdad? En muchos lugares donde cuando me tocaba, porque ese es uno de los trabajos de un presbítero, ir a supervisar, ¿verdad?, a las iglesias. En otros lugares a esto le llaman, ¿verdad?, el obispo o el reverendo, pero ese es uno de las asignaciones. Y prácticamente sufrimos mucho dolor de cabeza cuando íbamos a esos lugares y todo el enfoque que se hacía era únicamente en los dones, ¿verdad? Cómo fluyen en los dones, porque a nosotros nos gusta, ¿verdad?, la emoción, nos gusta, ¿verdad?, la profecía, que así te dice el Señor, que entre tanto tiempo. Bueno, para unos pues este tiempo del coronas, del virus sin corona, ha sido prácticamente un golpe letal, ¿verdad? Porque muchas profecías no se les cumplieron. Ha habido prácticamente un apagamiento en esa área. Pero antes de esta situación, Dios mío, pues todo el mundo estaba profetizando. Todo el mundo estaba que tenemos que fluir en los dones. Claro que sí, hermano. Claro que sí, es bíblico fluir en los dones. Poder tener una expansión del evangelismo. Es bíblico. Fluir en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, la lengua, la profecía, la interpretación de lengua, la fe, las sanidades y los milagros. Lo que no es bíblico es darle la prioridad que no tiene que dársela, y que nos creemos que fluyendo en esos 9 dones ya somos maduros. Y yo ahorita le mostré a usted y le hice un paralelo ahí, ¿verdad?, con Corintios 1 y con Corintios 3, donde Pablo le dice a los corintios: a ustedes no les falta ningún don, ustedes son los santificados y son santos. Mire, 2 veces les dice Pablo: ustedes son santificados, corintios, y son santos, y han sido enriquecidos en toda clase de don. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3? En el capítulo 3 Pablo les dice: yo vine a ustedes y no pude darles, ¿verdad?, una vianda espiritual. Tuve que darles leche espiritual. ¿Por qué les doy leche espiritual? Porque en ustedes, la atmósfera de ustedes es celo, es contienda, es disensión. Y Pablo, usted mira pues toda esa carta donde pasaron muchas cosas terribles, un abuso terrible que tuvieron. Imagínense, no le faltaba ningún don. Imagínense que en la Santa Cena, los corintios, ¿sabe qué hicieron? En la Santa Cena, en vez de tomar el pan, ¿verdad?, que habla del cuerpo de Cristo, y tomar el vino, ellos tomaban unos platos, ¿verdad?, y luego el vino terminaban ellos, ¿verdad?, prácticamente en una disensión terrible, porque comenzaron pues a abusar de la Santa Cena. Y Pablo les dice: por haber abusado de ustedes de la cena del Señor, algunos enfermaron y otros pues ya murieron. Mire, por favor. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, entonces, según esta carta de los Corintios, que tener todos los dones, eso no es una asignación de madurez. La madurez está cuando nos interesa la voluntad de Dios, cuando queremos oír la voz de Dios, y cuando nosotros tenemos los sentidos bien ejercitados en lo que es el bien y lo que es el mal, y que tenemos ese cuidado, ¿verdad?, de tener un balance. Si vamos a fluir en los dones, tengamos mucho cuidado. Se lo voy a poner así más claro, se lo voy a poner más claro. Vaya, digamos que usted fluye con el don de la profecía y Dios le revela algo. Vaya, por decirlo así, Dios le revela, ¿verdad?, que el pastor X, ¿verdad?, ha cometido algún adulterio. El pastor X, ¿verdad?, tiene una mujer como amante, y Dios a usted como Dios le da la profecía, ¿verdad?, y viene usted
y no tiene el fruto, no tiene el fruto del Espíritu Santo y se lo hace notorio, ¿verdad?, a toda la iglesia, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí cuando usted lo hace notorio a toda la iglesia y despedaza a ese pastor, ¿verdad? Es verdad lo que usted va a decir, pero no es la manera. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Y si a usted viene y trata de otra manera, lo más probable es que ese pastor o ese evangelista o ese misionero pueda hacer que él se arrepienta y sea restaurado. Pero si usted viene y dice, así dice el Señor, el siervo de esta iglesia es un siervo que tiene doble vida, y empieza usted, ese prácticamente ha sido la asignación de muchos que usan la profecía no para consolar, no para exhortar. Es más, esa palabra exhortar la han llegado la credencial, es que soy exhortador profético, soy un exhortador. No, esa palabra exhortar en los originales más bien habla de consolación, más bien habla de animación, de animar, pero no es que ustedes, aquí vengo a exhortar. Entonces mucho, ¿verdad?, la agarra por ese lado. Por eso es bueno ir a los originales griegos. Es bueno ir a los originales griegos y registrar que esa palabra exhortación no es precisamente, ¿verdad?, que usted viene, así te dice el Señor, ahorita dice el Señor que te llevo. Usted de animar y de consolar, de restaurar. Así es que, amado pueblo de Dios, pidamos al Señor sabiduría. Las guerras se ganan con sabiduría para poder destronar este espíritu de apostasía que se está moviendo de una manera fuerte ahorita en muchos púlpitos del mundo, en muchas partes del mundo, creyendo que el fluir de los dones, escúcheme bien, eso es una asignación y un crédito y un termómetro que usted alcanzó la madurez. La Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos dice eso. Cuando hemos alcanzado la madurez es porque el fruto del Espíritu prácticamente se va a manifestar, se va a reflejar en todos los momentos de nuestra vida. Fíjense que si nosotros miramos, vaya, por ejemplo, la paz, en griego quiere decir eirane, ¿verdad? Significa sensación de seguridad durante la tormenta. Por ejemplo, ¿cuánta gente, ¿verdad?, en este tiempo ha perdido la paz? Por el caos económico, por el miedo, ¿verdad?, de ser alcanzado por el coronavirus, por esto, por lo otro. Han perdido el gozo, han perdido la paz. Pero si está ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, habrá tormenta. Aunque el mar levante su tsunami, aunque se levante las tempestades, aunque se levante como se levante, ¿verdad?, todo lo que los científicos están anunciando, ¿verdad?, que después de esto viene otro y viene otro, lo que se levante, usted se va a mantener en paz. Porque tiene el fruto del Espíritu Santo, porque ya alcanzó la madurez. La Biblia dice que Jesucristo no puso, dice, su gozo solamente porque tenía que ir a la cruz. Él se entristeció, pero dice Hebreo que puso el gozo adelante, ¿verdad?, del fruto que iba a alcanzar y yendo a la cruz, porque sabía que ahí en la cruz Él iba de una manera poderosa, iba prácticamente a ganar todo, iba a conquistar todo en esa cruz, que Satanás pensaba, ¿verdad?, que era solamente el lugar donde iba a derrotar a Jesús y que Jesucristo no iba a volver a salir, que iba a recoger su alma, su espíritu y lo iba a apartar, ¿verdad?, en un lugar de reserva. Pero se equivocó. Esa fue la equivocación más grande que tuvo Satanás, porque en la cruz es donde la Biblia dice que desarmó, ¿verdad? La palabra despojó dice que los despojó. En el griego, ¿sabe qué quiere decir? Me encanta en el griego, ¿ve? ¿Sabe qué quiere decir en los originales? En los originales la palabra despojó dice que los despojó públicamente, los exhibió públicamente a los principados, a los potestades, a los gobernadores. Escuche bien, la palabra despojó significa los desarmó, los derrotó, los destronó y los redujo a polvo, los redujo a nada.
Entonces se equivocó Satanás, pensando que en la cruz ahí acababa con Jesús. Más bien la cruz prácticamente le aplastó la cabeza a la serpiente antigua. Oh, Satama, Kinduribe, Kindoroma. La cruz prácticamente es donde recibió el golpe letal y fatal Satanás con toda su hueste. Derrotó a Satanás, derrotó la muerte, derrotó al Abadón, derrotó a Apolión, derrotó a los demonios, derrotó todo Jesús. Él es el vencedor. Tú, amigo y amiga que me escucha, eres más que vencedor, siempre y cuando te mantengas alcanzando la madurez cada día. Alcanzando la madurez cada día debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestro objetivo. No cuántas profecías puedes dar, no cuántos demonios puedes echar fuera, no cuántos milagros puedes hacer. Claro, si Dios te usa, gloria a Dios, pero balancea. Ten un equilibrio, ¿verdad? Que vaya acompañado con el fruto, porque eso nos da la seguridad de poder estar con Jesús por toda la eternidad. Eso nos da la seguridad de poder tener entrada al cielo con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Así es que, amado pueblo de Dios, ¿verdad? Hemos tocado este tópico, esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Esperamos que sea de mucha prosperidad para tu vida. Yo recuerdo hace muchos años que me llegó un material de un hombre de Dios, ya está en el cielo. Su ministerio él lo desarrolló en Oklahoma. Este hombre de Dios tuvo varias visitaciones de Cristo. Le estoy diciendo, este hombre de Dios, Cristo vino a su cama. Cristo vino a su cama. Escuche bien. Su ministerio se llama, parece que se llama Rema, algo así. Y nos llegó aquí a nosotros, ¿verdad? Al país el material de este hombre. Ese material yo me lo comí, lo saboreé. Y recuerdo que este hombre, Dios le dijo algo, ¿verdad? Para aquellos pastores, evangelistas y maestros y misioneros del tiempo de él. Parece que él partió como en eso del 2000-2003, partió a presencia del Señor, este extraordinario maestro de la palabra, un extraordinario hombre de Dios. Y recuerdo que este hombre en uno de sus escritos decía esto, que se reunieron casi de todo lo que es, ¿verdad? Prácticamente Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, el Canadá, Europa, Estados Unidos. Fue una convención de esas poderosas. Y Dios le dio una palabra a este hombre de Dios. Y esa palabra yo la recogí, yo se la leía ya por los años 83, por decir 84, cuando ese material vino a mis manos. Todavía yo lo reservo, todavía ese material ahí lo tengo reservado, ¿verdad? Y dijo este hombre de Dios, aquellos que tienen fundamento en su ministerio, en los dones, en 1 a 2 años, ustedes, nadie va a poder hablar de ustedes porque habrán arruinado todo. Pero aquellos que tengan fundamento en la palabra y en el fruto del Espíritu van a prevalecer, ¿verdad? En este llamamiento. Y así fue, hermano. Ese hombre contó después cómo predicadores, ¿verdad? Con dones tremendos, televangelistas famosos, ¿verdad? Eran acusados por el adulterio, otros acusados, incluso encarcelados, ¿verdad? Por malversación de fondos económicos, otros, me explico, que se llevaron la secretaria, otros que, bueno, hicieron un montón de atrocidades. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían fundamento en los dones, creían que en los dones estaba todo. Y este hombre partió con el Señor y nunca tuvo escándalo. Y cuando me llegó ese consejo, hermano, créanme, se lo digo con sinceridad, yo lo tomé y le dijo al Señor, Señor, gracias, Señor, cuando te plazca usarme con los dones, pero Señor, yo quiero tener el otro balance, tu fruto, Señor, quiero tener tu fruto manifestado en mi vida. Así es que, amado pueblo de Dios, que Dios Todopoderoso pueda tener misericordia de nosotros, porque estamos en un tiempo de apostasía. Donde muchas cosas se van a dar. La Biblia es clara. Se van a levantar falsos profetas.
Se van a levantar falsos cristos. Se van a levantar extraordinarios ministerios que van a hacer que caiga fuego del cielo, que van a hacer milagros y maravillas. Y dice la Biblia que es muy probable que aún los escogidos puedan ser engañados. Mire qué tremendo eso que Jesús dijo ahí en Mateo 23, Mateo 24. Es muy probable que muchos escogidos van a caer en la apostasía. Van a caer en la apostasía. Pero por eso, amado hermano, esta palabra ha llegado a tiempo y afuera de tiempo para que la compartas. Para que la compartas. Es más, te pido por favor, si puedes, comparte estos videos. No te quedes en silencio ahí, amado siervo del Señor. No te quedes en silencio. Comparte estos videos que serán de mucha bendición, serán de mucha edificación para el pueblo del Señor. Así es que en otra oportunidad, si Dios lo permite, estaremos, ¿verdad?, con estos estudios, estas enseñanzas que agradezco al Señor. Aparte del ministerio apostólico, ¿verdad?, y profético que el Señor nos ha designado, agradezco este don. No es mío, es del Espíritu Santo, el don de la enseñanza, ¿verdad? El don de la enseñanza. Agradezco al Señor por este don, porque sé que Jesucristo, más que predicó, enseñó. La predicación me puede emocionar, pero la enseñanza me da estabilidad. La enseñanza me entrena. La enseñanza me da formación. La predicación me puede dar información, pero la enseñanza me da formación. Así es que Dios te bendiga. Te amamos, te bendecimos, te amamos, te bendecimos. Su servidor y amigo, esclavo, siervo de Jesucristo, apóstol Luis Núñez, a las naciones. Muchas gracias. Será hasta la próxima.